devengada y otra parte no devengada. Esto, la cedida es por el punto 9 y esto es por punto 9. Y mi retención es de 500 pesos. Es decir, de la prima de los 10,000 pesos que inicialmente tenía, de los cuales cedo el 90% y retengo el 10%, a la mitad de la vigencia de la póliza, de esa prima de vengada, 4,500 son del reasegurador y 500 son de la aseguradora que ya se devengaron. Es decir, la compañía ya ocupó 4,500 pesos, la reaseguradora ya ocupó 4,500 pesos de los 9,000 que le tocaban para cubrir el riesgo de los 2 primeros meses o de la primera mitad de la vigencia de la póliza, ¿sale? Y la aseguradora de los 1,000 que le tocaban ya ocupó la mitad para cubrir el riesgo que le correspondía durante la primera mitad de la vigencia de la póliza. Al final de la vigencia de esta póliza, pues prácticamente toda, no prácticamente, más bien toda la prima que inicialmente estaba como no devengada porque no se había corrido ningún riesgo, ahora ya todo ese monto está devengado, ¿vale? No hay nada no devengado y las comisiones de la parte cedida lo puedes sacar. Aquí nos íbamos en función al monto de acá, pero también podemos decir, oye, de la prima cedida, pues este es lo del reasegurador, ¿no? El 10% de la prima de vengada, es decir, de lo que ya se transcurrió, equivale a la comisión. Y el 10% de la prima no devengada equivale a la comisión no devengada, ¿sale? Para la parte calculada al final de la vigencia de la póliza, de comisión de vengada tengo todo. Acá me faltó, perdón, aquí me faltó. De la prima cedida al reasegurador, que son estos 9,000 pesos, le voy a pagar, o más bien me va a pagar, perdón, me va a pagar el reasegurador el 10% de esa prima. Esto por punto 1, ¿sale? Al final de la vigencia de la póliza, no tengo nada de comisión no devengada, porque la clave está en que no hay nada devengado. Ya estamos al final de la vigencia de la póliza, entonces todo lo que tenga que ver con el no devengado ya debería de estar en cero. Y mi comisión devengada son estos 900 pesos, ¿sale? Estos son mis saldos iniciales, estos son mis saldos a la mitad de la vigencia de la póliza y estos son mis saldos al final de la vigencia de la póliza bajo un contrato 1090. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestra. Profesora, ¿podría Dime. volver a repetir, bueno, las formulitas de las primas vengadas para abajo de la mitad de la vigencia, por favor? Estas. ¿Estas? Sí, por favor. Ok, vale. Va la explicación y ahorita vemos la fórmula. Hay diferentes formas de sacarlo, ¿sale? Pero lo que me interesa es la explicación para que sepas qué es lo que estamos calculando aquí. La prima cedida del reasegurador, porque todo esto es la prima cedida, son 9,000 pesos. Tú de lo que cobras bajo este contrato 1090, cobras 10,000 pesos, 10% lo retienes, el 90% lo cedes, ¿sale? Ahí no hay pierde, creo yo. A la mitad de la vigencia de la póliza, esos 9,000 pesos que le mandaste al reasegurador, él los tiene. El reasegurador tiene los 9,000 pesos. Ahora ponte en el lugar del reasegurador. Tienes esos 9,000 pesos al inicio de la vigencia de la póliza que están ligados a una suma asegurada de la cual también te haces responsable ya como reasegurador. Y esos 9,000 pesos los empiezas a utilizar para cubrir el riesgo que te toca, ¿sale? Tienes 9,000 pesos no devengados al inicio de la vigencia de la póliza. A la mitad de la vigencia de la póliza ya ocupaste la mitad para cubrir el riesgo y la otra mitad
no está cubierta, por lo tanto tienes 4,500 no devengados y 4,500 devengados, ¿sale? ¿Cómo lo saqué en este ejemplo? Puse lo que tenía de prima directa devengada por el 90% y lo que tenía de prima no devengada por el 9%. ¿Cómo lo puedes sacar también? Visto desde el punto del reasegurador o desde el enfoque del reasegurador, esta partecita, esta columna, digamos, es una nueva póliza para el reasegurador. Es lo que la aseguradora le transfiere al reasegurador, pero tú, operadora, desde el reasegurador, la persona o la entidad que acepta ese riesgo, pues para ti no te importa si eran 200,000, 500,000, 1,000,000 de pesos de suma asegurada. A ti, reasegurador, lo único que te importa es esta parte, ¿sale? Velo como una nueva póliza. El reasegurador dice, yo me voy a hacer responsable de un riesgo de 180,000 pesos, ¿sale? 180,000 pesos, velo solito. De esos 180,000 pesos, tienes una prima de 9,000 pesos. Esa prima, a la mitad de la vigencia de la póliza, a la mitad tienes una prima de vengada. ¿De cuánto? Pues como es a la mitad, de esto por 0.5. Y tienes una prima no devengada. ¿De cuánto? De esto por 0.5. O también lo puedes sacar como la diferencia entre lo devengado menos el total menos lo devengado para que obtengas el complemento, ¿no? ¿Cómo sacamos estos? Pues aquí implícitamente está calculado el factor de devengamiento, ¿no? Aquí es 0.5 y aquí es 0.5. Y está multiplicado estos 9,000 por el 0.5 y 0.5. ¿Cómo lo obtengas? Puedes obtener de diferentes maneras. Aquí lo multipliqué por 0.9, aquí lo multipliqué por 0.5, pero considerando que estamos a la mitad de la vigencia de la póliza. Entonces, aquí lo puse, por ejemplo, por el 0.5. Fíjate, aquí lo estoy calculando por el 0.9 que está ligado con la cesión del reasegurador, ¿sale? Aquí, en este ejemplo, la cesión era del 80%, pero lo estoy calculando utilizando la prima cedida por el 0.5, porque aquí tomé la prima cedida y aquí estoy tomando el factor de devengamiento. Sin embargo, acá abajo estoy tomando la prima directa a la mitad de la vigencia por el porcentaje de retención, que diga de cesión, ¿sale? Estoy ocupando diferentes fórmulas, pero al final la lógica es la misma, ¿no? En este punto, específicamente en esta celda, en esta columna, perdón, es cuánto está cedido al reasegurador, cuánto está retenido por el reasegurador, más bien, cuánto está cedido al reasegurador y de eso que está cedido al reasegurador, cuánto está devengado y cuánto no está devengado. ¿Sale? Lo puedes ver también como una póliza o un riesgo independiente. Ojo, porque de nuevo las fórmulas que estoy ocupando aquí es diferente a la que estoy ocupando acá, pero el razonamiento es el mismo. Sí, muchas gracias. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, profesora, Dime. ¿qué pasa si, por ejemplo, la prima se pagara cada mes? Si la prima se pagara cada mes, quiere decir que los estados financieros se pagan cada mes y el cambio, vamos para allá por el traspaso de cartera. El cambio sería, sí, todas estas pólizas o estos puntos están al inicio. Estamos viendo como las diferentes problemas, ¿no? Si estamos de esta póliza, de este contrato o este escenario a este escenario, pon tú que no sea la mitad de la vigencia aquí, que esto sea el primer periodo, ¿sale? Ya, bye. El primer periodo, el primer mes. Si tú le pagas al reasegurador esa prima y ya corrió el riesgo de esa prima, el reasegurador se queda con la prima, ¿no? Te va a decir, yo ya di la cobertura. Si no hubo reclamos, es otra cosa, ¿no? Nada más estamos jugando ahorita con primas y comisiones. Si yo ya, reasegurador,
cobré esa prima, en automático también te pagué una comisión que está ligado a un riesgo que yo ya cubrí. Si ya lo cubrí, ya no hay nada que hacer. Si no lo he cubierto y todos estos movimientos se hacen al inicio de la vigencia de la póliza, porque a lo mejor me pueden pagar la prima completa y como yo aseguradora ya tengo la prima completa, pues le paso la prima completa de toda la vigencia al reasegurador. El reasegurador ocupa esa prima y la va devengando en función a la cobertura de la póliza, ¿no? Como todo, en este caso todos son daños y se va devengando en función a los días, a cómo va transcurriendo, al factor de devengamiento. Si tú cobras esa prima, el devengado, ojo, porque el devengado debería de ir en función al inicio y fin de vigencia del recibo de esa prima, no al total de la vigencia de la póliza. Creo que para allá iba tu pregunta. Si la prima que le pagas al reasegurador es mensual, el devengamiento debe de ir mensual también en función al inicio y fin de vigencia del mes que estás recibiendo esa prima, no del año completo. Porque si no, la lógica es, si te pagan 100 pesos cada mes, la vigencia de la póliza es de 12 meses y tú al reasegurador le pagas o le transfieres 100 pesos, porque solamente te han pagado 100 pesos, el reasegurador no tendría sentido que esos 100 pesos los devengue en 12 meses, porque esos 100 pesos equivalen a un periodo de un mes. Entonces lo tendrá que ir devengando de manera o ligado al inicio y fin de vigencia de los recibos de esa prima ligado a la póliza. Vas a tener en tu base de datos una prima, o deberías de tener una prima emitida total correspondiente a que también tienes inicio y fin de vigencia de la póliza y vas a tener una prima cobrada y un inicio y fin de vigencia ligado a esa prima cobrada, pero depende de cómo tengas tu información. No sé si te hice más bolas o si contesté tu pregunta. No, así me quedó claro. Pero entonces nos hace ya una reserva una vez que ya pasó, o sea, una pequeña reserva de ese mes. Te hace una pequeña reserva. De la prima. Es que tu reserva va en función al, al riesgo, ¿no? Es decir, me voy a mover un poquito para acá. Tú tienes una póliza 2, 4, 6, ¿sale? Que tiene estos meses de cobertura. Cobra 100 pesos aquí, 100 acá, 100 acá, 100 acá, 100 acá, 100 acá, de tal manera que tu suma segura, que tu prima es de esto, ¿sale? Puedes tener esta opción de cobrarlo cada mes y si tienes un contrato, un cuota parte 2080, el reasegurador, esta póliza, porque esta, es más, la voy a poner aquí a la derecha para que sea cubierta por lo de aquí arriba, ¿sale? Esta un monto adicional por pago fraccionado, ¿sale? Quiere decir que en el mes y que tienes igual 6 meses de cobertura, ¿sale? Quiere decir que cada uno de los meses vas a recibir 250 pesos, 250 pesos, porque este es algo normal, ¿no? Haces pagos periódicos, es común, vaya. Si tú me pagas 250 pesos en el mes 1 a la aseguradora, yo te cubro 20,000 pesos. Si me pagas en el mes 2 250,000 pesos y tienes un siniestro, yo te cubro una suma asegurada de 20,000. Si me pagas en el mes 5 una prima de 250 pesos, yo te cubro una suma asegurada de 20,000, ¿sale? Si en el mes 3 tú no me pagas una prima de 250,000 pesos, yo no tengo forma de cubrirte un siniestro que esté aquí, porque no vas al corriente con tus pagos, ¿no? Y por lo tanto, tampoco le puedo mandar al reasegurador nada porque yo no tengo el dinero. Y si tienes un siniestro, uno,
la aseguradora no te cubre y la reaseguradora pues tampoco. ¿Qué es lo que va haciendo la compañía en este caso? La compañía dice, yo voy a cubrir, ¿sí?, una suma asegurada de 20,000 pesos y espero cobrar 3,000 pesos. Mi reserva de riesgos en curso, en el momento que inicia la vigencia de la póliza, mi reserva es de 3,000 pesos. ¿Vale? Esto menos esto entre 6. Al siguiente mes, mi reserva es de esto. Y después esto, y después esto, y después esto, y después esto, y ya no me salió. Ahí está, ¿vale? Cada mes voy quitando 500 pesos porque cada vez necesito menos de reserva porque al final del mes 3, pues ya corrí el riesgo, la mitad del riesgo, ¿no? Aquí ya nos estamos metiendo en otras cosas, pero esta es una reserva que va en función a la prima emitida, no a la prima cobrada, ¿no? Esto que le mandas al reasegurador va en función a la prima emitida también y no en función a la prima cobrada. Depende de registros, implica otras cosas de registros contables, flujo de efectivo, por ahí hay una contracuenta o una cuenta de deudor por prima donde juegas contra lo que recibiste, lo que no has recibido, lo pendiente. Pero todos estos montos que están aquí, lo que ahorita está dentro de nuestro alcance es prima emitida, ¿sale? Prima emitida, es decir, el monto de la prima que está en la carátula de la póliza que vas a tener que pagar total, ¿sale? ¿Cómo pagues trimestral, mensual, no sé qué, a la compañía, del asegurado de la compañía es una cosa. De cómo le pagues o cómo le envíes esos estados financieros al reasegurador, también tiene que ver con temas contables, pero no nos importa, digamos, como ahorita, o no nos vamos a meter en ese detalle, ¿sale? Hay unas reservas, las compañías, tanto para la operación directa como para la cedida, como para la retenida, la compañía aseguradora hace el cálculo de la reserva directa, la reserva cedida y la reserva retenida al inicio de la póliza, y cada que hace un corte de mes, a cada fin de mes, hace el cálculo de esa reserva. Entonces, cuando esta póliza va a la mitad de la vigencia, más bien cuando estamos en el mes de junio, la compañía toma todas las pólizas que están en vigor, revisa cuánto está cedido, cuánto está retenido, y de ese monto cedido y retenido calcula una reserva de riesgos en curso. De hecho, la reserva de riesgos en curso ligada a la cesión se llaman importes recuperables de la reserva de riesgos en curso, la cual sí está dentro del alcance de este curso y vamos a ver cómo se calcula. ¿Sale? Sí, se tiene que crear una reserva y esa reserva juega con las primas no devengadas, con las primas no devengadas cedidas y con una probabilidad de siniestralidad. ¿Ok? También la compañía calcula la reserva ligada al monto retenido o al riesgo retenido y calcula una reserva al total. ¿Qué otra cosa juega en el cálculo de la reserva de riesgos en curso? Más bien, en el cálculo de la reserva de importes recuperables de la reserva de riesgos en curso, una probabilidad de incumplimiento del reasegurador que va en función a ciertas calificaciones que recibe la reaseguradora, porque la comisión o la CUS dice dentro del cálculo para esta reserva o para la partecita de la reserva de los riesgos cedidos, te dice, oye, la reaseguradora, tú debes de considerar que la reserva que debes de tener de los montos que esperas recuperar,
tú se lo estás transfiriendo a un tercero y hay una probabilidad de que no te pague la reaseguradora, ¿sale? Entonces, tienes que considerar esa probabilidad de incumplimiento. Por eso lo vamos a ver como parte de importes recuperables por ahí dentro de un mes. Yo esperaría que nos empecemos a meter a esa parte, ¿ok? Ok, luego me cambio de temas. ¿Alguna otra duda? Vale. Entonces, como resumen, tenemos una póliza de 200,000 pesos, una prima de 10,000 pesos. Tenemos cómo se ve esta póliza con un contrato cuota parte 2080, con un contrato cuota parte 50-50 y con un contrato cuota parte 1090 en cada uno de los momentos que se emitió la póliza. Al inicio de la póliza, a la mitad de la póliza y al final de la vigencia de la póliza. Este va a ser nuestro escenario principal, ¿sale? Por así llamarlo. Esta fue lo que inicialmente la compañía de seguros acordó, firmó y dijo, todo está así lo voy a tener, ¿sale? Inicia vigencia la póliza y tiene algo de este estilo. Sí, este es el neto, ¿no? Y tiene algo de este estilo. Transcurre el tiempo o la vigencia de la póliza y la vigencia del contrato de reaseguro y a la mitad del contrato, más bien a la mitad de la vigencia de la póliza, exactamente en junio, donde esta póliza o este contrato de reaseguro iba en su mes 3, al final del mes 3 del contrato, de la vigencia del contrato de reaseguro, que coincide con la mitad de la vigencia de la póliza, es decir, en este punto, la reaseguradora y la aseguradora dicen, ya no queremos más, por cualquier razón. Porque la compañía fue comprada por una tercera compañía más grande y casa matriz dice cancela tus contratos de reaseguro. Porque la compañía dijo pues ya no me conviene, encontré una mejor opción. Porque la reaseguradora dijo ya no, pues no me está saliendo. Esto no lo quiero. Por X o Z razón, revisan las condiciones de los contratos de reaseguro y dicen vamos a cancelarlo, ¿sale? La compañía ya le transfirió o ya le pagó estos en sus estados de cuenta, ya le pasó esos 8,000 pesos al reasegurador, ¿sale? De esta póliza en específico. Entonces, el reasegurador, a la mitad de la vigencia de la póliza, que es al final del mes 3 del contrato de reaseguro, dice, ok, de esta póliza que emitió antes, yo ya corrí el riesgo. Yo reaseguradora ya corrí el riesgo de la mitad de la vigencia de esa póliza en específico. De los 8,000 que me pasaste, yo ya ocupé 4,000 para correr el riesgo de mayo y junio. Pero tengo guardados otros 4,000 pesos, que son estos que están acá, ¿vale? Esos otros 4,000 pesos no los he utilizado porque son para cubrir julio y agosto, de lo cual no tengo pensado participar. Entonces, no lo voy a ocupar, ni es mío, porque ya no quiero responsabilidades contigo, aseguradora, y por lo tanto esta póliza ya no va a estar en mi cancha, ¿sale? La reaseguradora va a tomar esos 4,000 pesos y se los va a regresar a la aseguradora, ¿sale? Entonces, la parte de la prima cedida, no devengada, que son 4,000 pesos, se los va a regresar a la aseguradora. Y la aseguradora va a decir, oye, pero pues, además
que te transferí, ¿no es cierto? El reasegurador va a decir, oye, sí, yo recibí 8,000 pesos, pero te pagué 800 pesos. 800 pesos que yo aseguradora te di a ti aseguradora para que corrieras con los gastos de esta póliza. Y esta póliza tiene una vigencia de 4 meses. Tú ocupaste una parte de esos 800 pesos que yo te digo que ya me cobraste para gastos de administración de esta póliza, la cual pues, yo ya en los siguientes otros 2 meses no voy a participar. Entonces, regrésame la comisión no devengada que no ocupaste, ¿vale? Esta parte no devengada, que son 400 menos 4,000 menos 400, es un monto que la reaseguradora le va a regresar a la aseguradora. Véanlo desde el punto de vista del asegurador. Recibió 8,000 pesos, de los cuales ya ocupó 4,000 y los otros 4,000 los tiene guardados, ¿sale? De esos 4,000, una parte le dio a la aseguradora, pero va a decir, oye, me tienes que regresar de esos 800 pesos que te di, 400 me los tienes que regresar, ¿sale? En general, yo reaseguradora, tengo que regresar 4,000, pero tú me tienes que regresar 400. En términos netos, yo, yo reaseguradora te tengo que pasar 3,600 pesos. Y si yo te regreso 3,600 pesos, saldamos deudas. Y esta póliza ya no está de mi lado, es responsabilidad tuya, aseguradora. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, profesora. Ahora, la aseguradora tiene tiene de tres, ¿no? Lo que les decía, tiene de tres. Uno puede, pues, toma ese riesgo y dice, pues me lo puedo quedar, ¿sí? Y entonces esta prima no devengada cedida ahora va a ser retenida, ¿no? Y va a retener más porque pues ya no hay reasegurador que participe. Es más, tiene 4. Eso generalmente no pasa porque seguramente ya todo este tema de la cesión, la retención, los contratos y todo tienen todo un estudio del esquema de reaseguro y del límite de retención de las compañías. ¿Se acuerdan que les decía que las compañías no pueden retener todo el monto que quieran si no tienen el capital para respaldar esos riesgos? Entonces, la compañía lo que puede hacer es decir, pues tengo una póliza de estas características, donde ya se devengó la mitad, pero me queda un riesgo ahora de esta póliza realmente en este punto, a la mitad de la vigencia de la póliza, pues es una póliza que solo le queda julio y agosto en vigor y puedo buscar otra reaseguradora, a ver, tú, y decirle, oye, tengo una póliza que donde cedo el 80%, pero ya nada más le quedan 2 meses de vigor. ¿Y qué te parece si te cedo el 80% y me pagas el 10% de comisión? Si hay alguna reaseguradora que acepte, lo único que haces es que ese monto, esos 3,600, que realmente son estos, que están conformados por una prima no devengada y una comisión no devengada, se lo mandas al reasegurador nuevo, ¿sale? Y no pasó nada. Lo único que hiciste fue tomar el dinero que tenía de más o la parte no devengada que tenía el reasegurador, te volteas con otro reasegurador, con otra compañía y se lo transfieres, ¿sale? Y no hay más que hacer. Puedes tener otra opción, cambiar el contrato de reaseguro por un porcentaje diferente con otra reaseguradora. Incluso todo este tema salió porque, bueno, ahorita les platico. Entonces, puedes cambiar el porcentaje de cesión y de retención para retener más y ceder menos en consecuencia, ¿sale?
¿Qué pasaría? Pues que a la mitad de la vigencia de la póliza, la prima no devengada del reasegurador era de 4,000 pesos, ¿sale? En este escenario, la prima no devengada del reasegurador sería 2,500 pesos. Lo que sucedió en el mes 1 y en el mes 2, a nosotros, al momento del corte de la póliza, de la fecha de evaluación, del análisis, no nos importa lo que ya sucedió porque cada quien tomó las responsabilidades que le correspondían. Para esta póliza, para este contrato 50-50, si yo me volteo con algún reasegurador y me acepta un contrato 50-50, yo, viendo desde la prima, únicamente la prima no devengada, le mandé al reasegurador inicialmente o tenía el reasegurador inicialmente 4,000 pesos. Ahora va a tener, bajo este nuevo contrato de reaseguro, va a tener 2,500 pesos, ¿sale? Ya nada más me queda la parte no devengada. Tomo esa partecita no devengada del contrato original, 4,000 pesos, me volteo con el otro, con el nuevo contrato o con el reasegurador del nuevo contrato y de esos 4,000 le mando 2,500, ¿sale? ¿Por qué 2,500? Porque el reasegurador solamente va a participar este nuevo reasegurador en el 50%. Quiere decir que cedo menos, que la prima no devengada cedida que yo tenía inicialmente, bajo este nuevo enfoque, va a ser una prima más chiquita, una prima cedida no devengada más chiquita. Y entonces, en lugar de esos 4,000 pesos que me regresó el reasegurador original, únicamente le voy a mandar al nuevo reasegurador 2,500 pesos, ¿sale? Ahora, ¿se acuerdan que les comentaba que había cuentas en balanza? Teníamos por ahí un catálogo y teníamos las 21-21, 21-25, 21-45, no sé qué, que son cuentas de reservas. También tenemos unas cuentas de primas, que son las 61 y tantos y las 51 y tantos. Eso no es importante ahorita. Lo importante es que tienes un registro contable, ¿sale? Y tienes una base. En tu base, posiblemente, dependiendo de cada compañía, tienes algo así como póliza A, tienes una suma asegurada directa, tienes una suma asegurada retenida, tienes una suma asegurada cedida, ¿sale? Tienes una prima directa, tienes una prima retenida y tienes una prima cedida, ¿vale? No me voy a meter todavía en comisiones. Originalmente tenías 200,000, 40,000 de retención y de cesión 160,000, ¿sale? Tenías una prima directa de 10,000, una prima retenida de 2,000 y una prima cedida de 8,000, ¿vale? Así, si tú tuvieras tu base, o sea, si tuvieran una base de este estilo, verían un primer registro y filtran esta póliza, verían un registro de este estilo, ¿sale? Con un inicio de vigencia y un fin de vigencia y no sé qué, para que al final tengan un factor de devengamiento en el momento del análisis de 0.5 y un factor de no devengamiento de 0.5, ¿sale? Esto ahorita tal vez no es tan importante. Vas a tener otro movimiento de la misma póliza donde la suma asegurada, más bien, queremos que al final veamos una suma asegurada de 200,000 pesos, una suma asegurada retenida de 100,000, esta es la retenida.
una suma asegurada cedida de 100,000, una prima de 10,000, una prima retenida de 5,000 y una prima cedida de 5,000. ¿Vale? Este es bajo el escenario 1 o bajo el escenario original y esto es cómo se vería bajo el escenario final, ¿ok? O cómo lo veríamos con el segundo contrato. Nosotros necesitaríamos agregar un registro aquí o hacer un ajuste en nuestras bases para que al final tengamos algo de este estilo, ¿sale? Aquí necesitamos agregar un registro para que cuando sumes esto, necesitamos agregar algo para que cuando sumemos estos datos, digamos, esta es la póliza y es más, aquí tenemos, por ahí tenemos algo así como movimientos y esto es una emisión. Necesitamos hacer un ajuste de reafianzamiento en nuestra póliza A para al final tener esto, ¿vale? En mi suma directa, suma asegurada directa, no le muevo nada porque al final tengo los 200,000. En mi suma asegurada retenida, ¿qué monto necesito sumarle a esta o sumarle aquí para llegar a los 100,000 pesos? $40,000 más, ¿cuánto me da 100,000? $40,000 más, ¿cuánto me dan 100,000? 60,000. 60,000, ¿sale? Quiere decir que ahora tengo de esta póliza una suma asegurada de retenida de 60,000 y si está retenida, más bien si se la quito de la cesión, quiere decir que está en retención. Si se la quito, se la agrego a la retención, tiene un efecto contrario en la cesión, ¿sale? Entonces, a esta suma asegurada cedida le tuve que quitar los 60,000 pesos para tener 100,000 abajo, ¿vale? La prima directa no tiene ningún efecto. La prima retenida, yo sé que necesito llegar a estos 5,000 pesos. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé los 5,000 pesos? 3,000. De la prima cedida o está retenida, pero no puede estar de más, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es un movimiento de menos prima cedida para que al final este movimiento fue el que agregué a consecuencia de un ajuste en el contrato de reaseguro. Para que para la póliza A, cuando sumes la suma asegurada, sumes la suma asegurada retención y accesión, te dé una póliza con una suma asegurada de 200,000 pesos que inicialmente teníamos, pero ahora nuestras sumas retenidas y cedidas se van a ver afectadas para que cuando sumes este movimiento de la póliza 1, de la póliza A y el segundo movimiento de la póliza A, el total de la suma asegurada retenida te dé 100,000 y el total de la suma asegurada cedida te dé 100,000 y el total de la prima retenida y cedida sean 5,000 y 5,000 para reflejar un contrato de este estilo que es al que queremos llegar. ¿Sale? Este es el ajuste que se debe de hacer en el inicio si, en todo caso, el ajuste o el cambio en la póliza fuera al inicio de la vigencia de la póliza, ¿vale? Este es el ajuste, va de nuevo, este es el ajuste que deberíamos de hacer en primas y en sumas aseguradas si el cambio del contrato de reaseguro fuera al mismo tiempo que al inicio de la vigencia de la póliza, ¿sale? Porque estamos tomando todavía la información que está aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estamos, pues, a la mitad de la vigencia de la póliza? ¿Sale?
necesitamos una prima cedida. Podemos tener la devengada, la verdad es que la devengada no nos interesa mucho, pero una prima cedida no devengada, ¿sale? Mi prima cedida no devengada ya sabemos que es del 50% de la prima cedida y por lo tanto, como este es el ajuste que necesitaba hacer, también lo voy a multiplicar este ajuste por 0.5, ¿vale? De tal manera que cuando sume esto aquí me dé 250. ¿Y qué creen? Que esos, que diga 2.500, que esos 2.500 son justo lo que yo tengo aquí como prima no devengada, a la mitad de la vigencia de la póliza del segundo contrato de reaseguro. Este completito lo voy a poner, que la canción. Este es el ajuste que tengo que hacer en mi base de datos en suma asegurada retenida, cedida, prima retenida, prima cedida y prima cedida no devengada para poder llegar a un contrato o para poder llegar a las cifras que reparto bajo un contrato cuota parte a la mitad de la vigencia de la póliza. Es el ajuste que tengo que hacer para pasar de un contrato 20-80 a un contrato 50-50 que está a la mitad de la vigencia de la póliza. Y específicamente este que está aquí es el ajuste que le tengo que hacer a la prima cedida no devengada para que al final de la suma de la prima cedida original contra la prima cedida del contrato cuota parte original más el ajuste que le tengo que hacer, la suma a la fecha de evaluación me dé el monto de prima cedida no devengada bajo el nuevo contrato de reaseguro. Y ahí es donde les digo que aquí está el paso de la muerte. ¿Quedó claro? Yo les dije, esta materia es de sumas y restas, ¿eh? Sumas, restas y el factor de devengamiento va a ser nuestro pan de cada día de aquí en adelante. Y si se van al reaseguro, que diga a aseguradoras, consultorías, lo que sea, el factor de devengamiento es así. Si el factor de devengamiento está mal calculado, ya valimos, ¿no? Lo mismo pasa para la póliza si queremos pasar al contrato de reaseguro de abajo, ¿sale? Donde en lugar de ceder menos, ahora voy a ceder más. Al ser un 90-100, ¿a qué quiero llegar? Este es el original, es contrato de reaseguro original y este es el ajuste que tengo que hacer, ¿sale? Este es el contrato de reaseguro original y este es el ajuste que tengo que hacer y a dónde quiero llegar a un contrato de reaseguro nuevo, ¿vale? Entonces, por acá vamos a poner contrato de reaseguro nuevo. ¿A qué quiero llegar? Quiero que mi póliza A tenga una suma asegurada, vamos a ver de cuánto, de 200,000, una retención de 20,000, una cesión de 180,000, una prima total de 10,000, una prima retenida de 1,000 y una prima cedida de 9,000. ¿Qué ajuste necesito hacer en mi base para llegar a estos montos? Este sigue siendo mi póliza A, pero tengo que agregar un ajuste
de reafianzamiento, un movimiento de ajuste a mi reafianzamiento. A mi prima, a mi suma asegurada, no le muevo nada porque al final, pues esa va a ser la suma asegurada que siempre voy a tener y que siempre voy a cubrir. Pero ahora, en lugar de tener un movimiento positivo como el que tenía aquí arriba, voy a tener un movimiento negativo de menos 20,000 pesos para que este y este sean iguales. Si se lo quito a la retención, entonces se lo tengo que poner a la cesión, porque si no está retenido, entonces está cedido. Esos 20,000 pesos que le quité a la retención, se los agrego a la cesión para entonces ahora sí tener estos mismos 180,000. En la prima directa no le hago ningún ajuste. La prima retenida necesito hacerle un ajuste por 1,000 pesos. Y si no está retenida, entonces está cedida y por lo tanto voy a ceder más. ¿Qué es lo que me está diciendo estos ajustes que hice aquí o estos movimientos que tengo aquí? Que bajo mi retención, pero se lo mando a la sesión. Bajo la retención, pero se lo mando a la sesión, ¿sale? Entonces, con este ajuste, en este punto, ya tengo las mismas sumas aseguradas y primas que había analizado bajo un contrato nuevo 1090. El de acá abajo es un contrato nuevo 50-50. Mi prima no devengada. Mi prima cedida no devengada. Tengo que calcular de la nueva prima que le mando al reasegurador, que son estos 1,000 adicionales. Tengo las mismas fechas, el mismo factor de devengamiento y de no devengamiento. Entonces, lo que hago es multiplicar mi prima cedida por el factor de no devengamiento, pero la prima cedida del ajuste que necesito tener. Y esos 500 pesos en este punto, como estoy cediendo más, mi prima cedida no devengada también es más. Y aquí lo que voy a tener entonces es que agregando este ajuste solito, agregando este ajuste que está en amarillo, voy a tener entonces una prima cedida no devengada de 4,500 pesos. Y vamos a ver de cuánto era la prima cedida no devengada de este contrato, que es 1090 y justo de, no es esa, es esta, de 4,500 pesos. ¿Sale? El ajuste que le tengo que hacer a la prima y a mis sumas aseguradas es esta línea que está aquí. A la prima cedida no devengada le tengo que agregar 500 pesos. A mi suma asegurada retenida le tengo que quitar 20,000. A mi suma asegurada cedida le tengo que agregar 20,000. A mis primas cedidas retenidas le tengo que sumar, restar 1,000. Pero lo importante es este que está aquí. ¿Vale? Estos 500 pesos que salieron en función a los montos que puse aquí, específicamente a estas cifras, a las primas, para que al final pues tuviera 4,500 pesos de prima no devengada. Si yo pongo este ajuste o este ajuste y calculo el factor y calculo la prima cedida no devengada de este escenario, perdón, al final voy a llegar a que tengo una prima cedida no devengada de 2,500 pesos. En otras palabras es, cuando haces el análisis de estas pólizas o de esta póliza en específico, a la fecha de evaluación, tu prima es de 4,000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto le tienes que sumar o restar a esa prima no devengada para que al final se refleje la prima cedida no devengada del nuevo ajuste o de tu nuevo contrato de reaseguro? En este primer caso, le tienes que restar 1,500 pesos para que se refleje un contrato 50-50, donde
la cesión era menor. En este otro escenario necesitas agregarle 50 pesos, que diga 500 pesos a tu prima cedida no devengada para que se refleje un contrato 10.90 en tu fecha de evaluación y donde estás cediendo más. ¿Ok? ¿Dudas? Maestra, pero entonces, esto se realizó en caso de cambio de contrato, ¿no? Sí, en caso Ok, de, ok, ok. de cambios. En caso de cambios de porcentajes en los contratos de reaseguro. Ok, sí, gracias. Sí, nos hace falta ver el ajuste de la comisión. No lo vamos a ver ahorita, ¿sale? Les voy a compartir este archivo, revísenlo, échenle un ojo y mañana vemos el ajuste de la comisión. Y lo que vamos a hacer es tomar esta base de datos, esta que está aquí, donde tiene un porcentaje de cedido y retenido, suma asegurada, una prima cedida, que creo que sí corresponde, no sé. Días totales, días transcurridos, algunos creo que ya transcurrieron todos, otros no. Entonces vamos a sacar el factor de devengamiento y vamos a calcular el ajuste de pasar de un porcentaje cedido del 55% a otro porcentaje, no sé si más o menos, y lo vamos a ver ya en una tabla, en una base de datos completa, ¿sale? Primero, lo que me interesaba era que entendiéramos como los diferentes escenarios, ¿sale? Y ya el día de mañana vemos el ajuste en comisiones y vemos el ajuste en primas ya de una base completa, ¿vale? Sí, maestra.